Bienvenidos a su programa El Averiguadero. Espero que le estén pasando muy bien en este sábado. Y mire, hoy tenemos un programa sumamente especial. ¿Por qué? Porque día a día le hemos mantenido informado de la situación que se tiene tanto en nuestro país como en Durango, por supuesto, sobre la situación de COVID-19, los contagios que se están presentando en este momento. Y bueno, definitivamente necesario abordar este tema. Todavía hay gente que nos dice, eso no existe, así es que hay mucho que compartirles al respecto. Me da muchísimo gusto saludarlos y por supuesto saludar también a mi compañero Antonio Gaitán. Bienvenido, Antonio, buenos días. Gracias Brenda. Y bueno, como tú lo comentas, es muy importante este programa del Averiguadero porque vamos a abordar un tema realmente relevante. Lo que sucedió ayer por la noche durante la rueda de prensa del sector salud, realmente cuando yo estaba escuchando al secretario Sergio González Romero, inmediatamente viene una sensación de preocupación. Te da escalofrío. De una sensación que te agobia. Sí. Porque los casos en Durango se están disparando de manera exponencial. Sí. Teníamos días en donde teníamos un caso, 2 casos, 3 casos, un día sin casos. Y de pronto empezamos 20, 30, 40, hasta el día de ayer, que fue una cifra la más alta. 84 casos en un solo día como positivos, llegamos ya a los 840. Pero eso no es todo, porque las autoridades estiman que para fin de mes estaremos rebasando los 2,000 casos y eso ya coloca a las instituciones de salud en un punto de colapso prácticamente. Y lo han dicho, no son las camas, no son los respiradores, es la falta de personal, porque no se van a dar abasto para atender a quienes resulten positivos en este caso. Vamos a estar rebasados. Vamos a estar rebasados. Por ello la importancia, además, la movilidad. La gente ya no se quiere quedar en casa, las autoridades ya no saben cómo regresarlos y por eso es importante decirles, el COVID sí existe, se los hemos insistido muchísimo, es importante que se queden en casa, no hay vacuna, no hay medicamentos, la única forma de evitar los contagios comunitarios como ya se están dando, pero a gran escala, pues es quedarse en casa. Y qué mejor que conocer, por supuesto, pues los testimonios, Antonio, de nuestros amigos que nos acompañan este día. Fíjense que yo soy muy agradecido con los invitados del día de hoy, que se hayan tomado este tiempo para acompañarnos, porque ellos han vivido muy de cerca el coronavirus. O sea, a ellos nadie les contó, nadie les platicó, lo tuvieron, bueno, uno de ellos lo sufrió la infección, sufrió el contagio, estuvo hospitalizado, y los otros 2 invitados estuvieron luchando para evitar que el virus se propagara y causara más muertes en su pueblo, porque en Ignacio Allende se ha hablado de que estuvo cuarentenado, pero hay que recordar que el virus trajo muerte. Sí, hay familias enlutadas. Y trajo crisis y trajo un escenario de mucho estrés. Entonces, estamos muy agradecidos que el día de hoy nos acompañen nuestros invitados. Efectivamente, y le damos la bienvenida al señor Salvador Gurrola Galván. Él es sobreviviente de COVID-19, lo recordamos cuando nos compartió su mensaje. Señor, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. También nos acompaña Adrián Reyes, presidente de la Junta Municipal de Ignacio Allende. Buenos días, gracias, señor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto también nos acompaña Rogelio Flores, él es comisariado ejidal de Ignacio Allende. Rogelio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, pero... Y bueno, pues empezaríamos justamente, Antonio, por preguntarle al señor Salvador, pues cómo fue esta situación de COVID, cómo fue enterarse de que daba positivo. Y usted decía algo muy importante cuando sale del ISSSTE y decía, créanlo, esto es real. Y a esas alturas, a 3 meses después, la gente todavía dice, eso no existe, eso inventa el gobierno. Tenemos el video. Vamos con ese video cuando sale don Salvador del hospital, obviamente muy emocionado. Sí, y sumamente emotivo el video. Sumamente emotivo, vamos a compartirlo y ahorita platicamos con don Salvador. Hola, buenas tardes. Primero quiero decirles que esto no es un juego, que deben de tomarle la seriedad que es. Es una situación muy complicada. Yo fui atendido aquí en el ISSSTE, donde he recibido la mejor calidad y la mejor atención. Los médicos siempre estuvieron y han estado al pendiente de mí. Así que por favor, tomen conciencia. No salgan. Si no tienen nada que hacer, no salgan de sus casas. Es mejor cuidarse, esto va a pasar, pero si ustedes se mantienen fuera en la calle sin necesidad de hacer algo, se corre el riesgo de que esto se incremente
por favor, quédate en tu casa. Yo tuve la necesidad de salir a trabajar. Si no, créanme que yo no lo hubiera hecho. Yo me hubiera permanecido en mi casa y evitar esta situación. Pero les repito, gracias a la atención que me dieron en el ISSSTE, y desde el primer momento en que llegué ahí, la atención siempre fue muy profesional. Estoy muy agradecido infinitamente con ellos y con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias. Bien, don Salvador. Salvador, estás muy joven. Salvador, ¿recuerdas ese día? Sí, claro que sí. Pues es algo que no se va a olvidar. Ahorita al estar viendo el video con el mensaje, pues trae en mi mente los recuerdos. Fue una situación complicada. Es una experiencia de vida que me trae un gran aprendizaje. Como bien lo dicen ustedes, mucha gente no se lo cree todavía, a pesar de que día a día hay un incremento, como también lo mencionabas, potencial. Y como también lo sabemos, o sea, va a llegar un momento dado en que no va a haber ni personal médico, ni camas, ni respiradores. O sea, esto es algo muy complicado y que de verdad la gente debería de entenderlo. Yo, por decir, he recibido llamadas de conocidos, de amigos, donde incluso me dicen, oye, ¿a poco es cierto? Yo la verdad, si no te veo a ti, no lo creo. Incluso yo pensaba que era un invento del gobierno. No, le digo, la verdad, créetelo. Y esta es una situación muy complicada. O sea, yo estuve internado 10 días en el ISSSTE, y que de aquí mando un agradecimiento tanto al personal médico como a los enfermeros, a las enfermeras, que me atendieron de la mejor manera, y gracias a Dios, pues aquí estoy para contarlo, ¿verdad? ¿Cómo fue, Salvador? Decías ahorita, yo tenía que salir a trabajar. ¿Cuál es la actividad que realizabas? ¿Cómo fue en ese momento el contagio, justamente en ese entorno? Sí, efectivamente, a raíz yo soy abogado litigante, a raíz del cierre de los juzgados, que fue a mediados del mes de marzo, me dieron la oportunidad de invitarme a trabajar a la Ciudad de México. Yo sé que pues allá era una ciudad donde pues hay miles de personas, de habitantes, y que se corría el riesgo a lo mejor más que aquí en Durango, que a pesar que ahorita creo que es hasta al revés, por tanta movilidad que ha tenido la gente aquí mismo. Yo estuve ya desde todo el mes de abril, y a finales del mes de abril ya me empecé a sentir mal, con los síntomas de la temperatura, dolor de cabeza. Incluso ya en los últimos días cesó la temperatura, pero ya me faltaba la respiración, ya me agitaba, y así pues bueno, fue la cuestión de que al venir acá a Durango ya tenía, pues, como les menciono, un mes allá, ya era el tiempo pues, para venir a ver a mi familia. Llego aquí y pues sigo con el problema de la respiración. Ya mi esposa me lleva al ISSSTE, donde deciden dejarme internado. Y ahí a partir de ese momento pues permanecí 10 días con oxigenación. Salvador, mencionas, ¿tienes esposa? ¿Tienes más familia? Sí, es mi esposa y 3 hijos de 21. ¿Qué pasaba por tu mente cuando dices, señor, usted es positivo de COVID? Imagino que sí pasó por tu mente, caray, contagié a mi esposa, contagié a mis hijos. ¿Qué pasó por la mente de Salvador en ese momento cuando te dan la noticia? Sí, claro que sí. Pues obviamente una incertidumbre de decir que por mi culpa venir a enfermar a mi familia. Gracias a Dios no lo fue así. Como yo prácticamente nada más conviví un día con ellos, pero como yo ya me sentía mal, pues me la pasé prácticamente dormido. Fue poco los momentos que conviví con ellos, y ya una vez que fui al ISSSTE, y como permanecí ahí 10 días, que fueron pues suficientes días como para no estar en mi domicilio y que ellos no corrieran el riesgo. Del ISSSTE nos hicieron favor de estarlos monitoreando todos los días, incluso cuando yo ya salí,
era lo mismo. El médico nos monitoreaba todos los días, recibíamos una llamada telefónica de él, donde le hacíamos el conocimiento, nuestra temperatura, así como la oxigenación que teníamos cada uno de los miembros de mi familia, pero sí, como bien dices, pues el temor de que pudieran también ser contagiados de este virus. Sí, sí pasó por tu mente la muerte. Sí, claro que sí. Como te repito, o sea, el hecho de llegar y que te digan en el ISSSTE, oye, ¿sabe qué? Pues se tiene que quedar internado. Solo. Sí, solo, aislado, no puede recibir visitas. Y sí te crea una incertidumbre donde dices, ¿qué va a pasar? O sea, me voy a morir, voy a dejar desamparada a mi familia. Y claro que esto me sirvió porque, bueno, yo desde un momento que el primer día que estuve ahí, yo me mentalicé, dije, bueno, voy a estar tranquilo, yo no sé cuánto tiempo voy a permanecer aquí, si son 10, 15 días, el tiempo que sea necesario, con tal de estar bien, de estar sano y poder sacar adelante a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y obviamente regresar al trabajo. Bien, pues eres un afortunado, Salvador, un afortunado porque este virus es letal. Así es, la mortalidad ha aumentado bastante. Se habla México de diversos... está por encima a nivel global. Sí, está alrededor del 11% y se menciona que las características son la propia naturaleza del mexicano, la alimentación, la situación de salud. Y mira, Salvador, afortunadamente, gracias a Dios, vive para compartirlo sobre todo y pues hacerle este llamado a la población de que lo entiendan, de que sepan que es real. Si de viva voz usted no lo cree, entonces, ¿qué necesita? También quienes vivieron muy de cerca esto fueron nuestros amigos de la comunidad de Ignacio Allende. Cuando se registra un brote, esto cambia la vida obviamente de toda la comunidad y tan se pusieron las pilas para salir adelante que fueron reconocidos por la Secretaría de Salud y un ejemplo de lo que se tenía que hacer como comunidad, pero no fue fácil. Le preguntaría justamente a Adrián si nos puedes compartir cómo fue el enterarse de esta situación, de este brote y cómo asumirlo también. Sí, mira, pues ya por ahí ya se nos había hecho conocimiento a través de los medios, ¿verdad? Primeramente del problema que existía a nivel mundial. Luego, en Presidencia Municipal nos dicen, oye, ¿sabes qué? A partir del 20 de marzo vamos a tomar unas medidas más estrictas, vamos a cerrar los parques. Y desde ahí nosotros ya empezamos a tomar medidas, ¿verdad? Tenemos un parque ecológico, lo cerramos, un auditorio donde la gente sale a jugar básquetbol. Y así todas las áreas públicas se cerraron. Entonces, pues nos llega la lamentable noticia de que hay una persona contagiada, ¿verdad? Decirlo, nosotros nunca pensamos que fuera a llegar a una comunidad porque, pues, ahora sí que no crees hasta que no lo vives, ¿verdad? Así es. Entonces, pues fue muy difícil enterarnos. En ese momento, pues nadie teníamos el conocimiento o la experiencia para saber qué íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces tuvimos que improvisar. ¿Qué fue lo que nosotros pensamos hacer? Fue un golpe muy rápido, ¿no? Sí, fue muy rápido. Todo fue muy rápido. Una mujer muy apreciada de la comunidad se enferma, a los pocos días fallece y luego de pronto, en cuestión de unas cuantas horas, se empieza un brotadero de casos y se convierte Ignacio Allende incluso en el epicentro, en aquel momento, del coronavirus en Durango y volteó la atención nacional en esta comunidad y cómo tuvieron que cerrar los accesos. ¿Cómo reaccionó la población? Porque, repito, o sea, de pronto el tema te va llegando gradual. Sí. Y a Ignacio Allende llegó, pero de golpe. ¿Cómo lo asimiló la población? Pues fue muy difícil. Entramos todos en pánico. Sinceramente, todos entramos en pánico. Y te digo, la principal recomendación que nosotros dijimos es no salir, ¿verdad? No salir porque en ese momento no sabíamos cuántos pudieran ser los que estaban infectados, ya que los primeros pacientes pues tenían negocios, ¿verdad? Entonces era más complicado porque no sabíamos de dónde pudiera llegar el contagio. Entonces, te digo, lo primero fue entrar en pánico y nosotros tuvimos que improvisar, ver qué podemos hacer para que la gente se estuviera en su casa, ¿verdad? Obviamente nos iban a demandar alimentos, nos iban a demandar medicamentos. Es ahí donde nosotros vemos la necesidad de empezar a pedir pues apoyo alimenticio, ¿verdad? Solicitamos a nuestras autoridades que nos abrieran el centro de salud y de ahí pues se suma todo un equipo de voluntarios para atender la comunidad. Yo sí yo siempre lo resalto, fue una bendición tener a la doctora
a la directora, que es de la comunidad, fue una bendición porque pues conocía a las personas y conocía los contactos, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso también nos ayudó pues bastante. ¿Cómo fue también? Porque evidentemente cuando tú dices, hay una persona infectada en la comunidad, ya son 2 personas, hay un brote, cuarentena obligatoria para la comunidad, supongo que el resto de la población dice, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo fue controlar ese estrés colectivo, ese miedo colectivo? Porque ahorita lo decían muy bien, pues todos ante el COVID estábamos totalmente ignorantes, no sabemos cómo reaccionar, qué hacer, nada. ¿Cómo fue controlar ese temor colectivo y esa insistencia de, es que quién es, de dónde es, cómo fue todo este proceso social también? Más que nada, fíjate que yo creo que la preocupación fue cuando se nos empezó a señalar, ¿verdad? De otros lugares, se nos empezó a señalar... del linchamiento social. Así es, entonces, pues la comunidad, de cierta manera, pues muchos también nos sentíamos confiados, ¿verdad? Okay. Ya empezaron a pasar los días y veíamos que analizar, oye, yo tuve contacto, no tuve contacto, veíamos que no teníamos síntomas, entonces, pues de ahí como que fuimos agarrando valor, ¿verdad? Porque si te digo, de primero sí fue un pánico completamente. Sí. Bien, Rogelio, la educación que nos dan, te lo pregunto tú porque eres hombre de campo, la educación que nos dan así es como de, a mí no me pasa nada. Hombre, ¿a mí qué? Eso está allá. Eso está allá. Y no, a mí no, yo soy Juan Camaney. ¿Cómo reaccionó el habitante, el hombre, el de campo, y más porque pues tienes la costumbre de salir, sus actividades? ¿Cómo fue que fueron asimilándolo? Porque hubo cierta resistencia al principio, incluso se les andaban saliendo hasta por los caminos aledaños. ¿Cómo fue que fueron entrando en esa conciencia social? Como lo comenta el presidente, los primeros días estábamos incrédulos. Todavía cuando salió el primer caso, pues la gente, tú sabes, el campesino, pues como campesinos no creíamos. Pero cuando hubo el fallecimiento, ya nos dolió en la comunidad porque era una persona muy conocida. Claro. Y no lo creíamos y ya nos empezó a doler. Y como dijeron, se disparó de repente 10, 20 casos. Ya entonces la gente ya acató las órdenes. Hubo muchas resistencias se empezaron a salir por las orillas a la ciudad de Guadalupe Victoria a comprar insumos. Fue cuando yo y el presidente, junto con coordinación con las autoridades, pues buscamos la manera de que no se salieran. Hubo muchos pleitos con la gente, mucha resistencia. Tuvimos que organizarnos y decirles, les vamos a llevar los alimentos a las casas, no salgan. Había mucha resistencia, muchos pleitos, muchos perdieron sus trabajos, pero porque nos veían como, como apestados porque hubo un brote, pues... Fueron 20, ¿no? Sí. Fueron 20. ¿Cuántos murieron desafortunadamente de ahí esta familia? De la comunidad de Ignacio Allende murieron 4 personas. 4 personas. 5. Había una persona que se trasladó a Durango a operarse un mes antes, también era de Ignacio Allende, pero también era de Ignacio Allende, pero no se contagió allí. Sí. Y yo sí les digo, como dice el compañero, yo lo viví en carne propia porque mis 2 vecinas que vivían, que yo platicaba todas las tardes con ellas, muy queridas mías, ellas fallecieron. Y yo les llevaba a los doctores, a mí me tocó llevar a los doctores a que las checaran y estuvieran al pendiente. Y a mí sí me dolió mucho y fue cuando entras en pánico, mucho pánico ya hubo en la comunidad, hubo tanto pánico de ver que estaban falleciendo las personas conocidas, que sí eran personas mayores, pero que tenían su vida normal, ellos sufrían hipertensión, sufrían diabetes. Sí. Pero era una persona que yo las veía todos los días convivía con ellas, enfrente de mi casa. Yo les veía que llevaban su vida normal. Llegó esta enfermedad y los acabó. Yo cuando se subieron a la ambulancia, inclusive yo los vi que se subieron caminando. O sea, yo les llevaba, ese mismo día yo les llevé a los doctores para que los checaran de ahí del centro de salud. O sea que no te la crees, entras en pánico y la gente empezó a entrar en un pánico que comprendió y atendió, y gracias a Dios que la comunidad y todos nos respondieron muy bien, y sí logramos completos y todo con la gente, que no vas a salir y no vas a salir. Y desgraciadamente como un campesino nos mentábamos la madre, pero no vas a salir, les decíamos, aquí tenemos que salir adelante, somos un pueblo y no es por ti, es por todo el pueblo. Y sí andábamos, inclusive en las calles, yo y el presidente y la doctora también nos apoyó mucho, llevando casa por casa, y la persona que llegó, te vas a encuarentenar y te vamos a encargar de atender que no te falte nada.
Les decíamos lo que necesites, pídenoslo, nosotros buscamos la manera, pero no vas a salir. Hubo una lucha titánica, no le sabíamos, esto fue, pero gracias a Dios le fuimos aprendiendo. Fue reaccionar ante todo esto. Sí, fue reaccionar. Con la experiencia que ustedes han tenido, Salvador, ahorita decías, pues sí, en algún momento pensé que dejaría a mi familia. Con estas experiencias que ustedes han tenido, con el haber tenido este acercamiento con la muerte, como tú ahorita dices, en cuestión de nada se acabaron las personas con el COVID. ¿Qué dirían en este momento que ven la resistencia de la gente, que todo el mundo sigue saliendo, que familias enteras hacen su vida como si nada en las calles? ¿Tú qué dirías, Salvador? ¿Qué balance harías? Sí, pues bueno, yo realmente le diría y reiterarles a las personas que lo crean, que esto se puede salir de control. Tal vez todavía estemos a tiempo, como bien lo dicen las autoridades, ya todo el grado de contagio que pudiera darse a finales de este mes es una situación muy delicada y muy grave para todos que vivimos aquí en Durango, que vivimos aquí en este caso en lo personal en la capital, que quisiera uno que todo volviera a la normalidad lo más pronto que se pudiera, regresar todos al trabajo, los hijos a la escuela, y por eso es muy importante que yo considero que nos quedemos en la casa, que como bien dice el eslogan, quédate en casa. Yo sé que hay necesidades, hay gente que tiene que ir a trabajar, que gracias a Dios tiene un trabajo y que puede llevar un sustento a su casa, pero sí, por favor, créanselo de verdad. Yo que lo viví en forma personal, que estuve internado, que no es una cosa fácil y que estaba uno con el temor de morir. Como lo sabemos, o sea, hay personas que ingresan un día, al día siguiente fallecen. Sabemos que son complicaciones, pero sobre todo pesa en la cuestión de la respiración. Empieza a fallar, es insuficiencia y llega un momento dado en que te da un paro respiratorio y de inmediato te mueres. Entonces, sí hay que crear conciencia. O sea, hay muchas personas ignorantes que no lo creen, pero cada día esto se está poniendo más delicado. Yo sí les recomendaría que lo más que pudieran permanecer en su casa. Si salen a un centro comercial, pues salga solamente una sola persona. Yo sé que hay restricciones en los centros comerciales y de que nada más entre una persona, pero pues muchas veces vemos a familias con niños, sí, sobre todo que los están exponiendo a ellos. Si tú quieres a tu familia, pues déjalos en tu casa y nada más salga una sola persona. Ha habido mucha movilidad, lo hemos visto con lo del Día del Niño, lo del Día de la Madre. Ahora que se dio la reapertura, pues ya la gente lo ve así como ya algo normal y ya hacen sus reuniones, sus fiestas. Da coraje, ¿no? Sí, la verdad sí, porque al final de cuentas uno se cuida. Yo, como se los mencioné, desgraciadamente tuve que salir para trabajar, llevar un sustento. O sea, yo no me podía estar agatado de brazos en mi casa. Sí. Oye, Salvador, mencionabas, y perdón, en ese momento yo te interrumpí, pedí una disculpa. No, mencionabas que tienes 3 hijos, ¿uno de 21? Sí, uno de 21, de 15 sí, y el más pequeño de 13. ¿Cómo te recibió la familia? ¿Cuál fue la reacción de la familia cuando tú sobrevives? ¿Y cómo cambió, por supuesto, ese entorno familiar? Y también preguntarte si te quedaron secuelas debido al virus. Bueno, primero voy con tu familia. ¿Cómo fue con tus niños? Sí, mis hijos, gracias a Dios, lo han tomado de la mejor manera. Muy maduros. Como te mencionaba hace un momento, pues estarse checando, mientras yo estuve internado, estar checando la temperatura, claro, con el apoyo de su mamá, la oxigenación, para estar haciendo el reporte día con día con el médico que nos estaba monitoreando. Todavía, por decir, lo de estarnos rociando, o sea, el ingreso al domicilio con cubrebocas, mis hijos, oye papá, pues el cubrebocas, oye papá, lávate las manos, o sea, tú sabes cómo son los hijos y sobre todo cuando están pequeños que siempre están a duro y duro, oye papá esto y papá lo otro. O sea, ellos han sido los... ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Cómo se llama tu esposa, Mi esposa Salvador? se llama Rocío Mireya Mendoza, a la cual le mando un saludo. Claro, una parte muy importante, sin duda alguna, tu mujer en esta etapa tan complicada que les tocó vivir. ¿Quedaron secuelas, Salvador? No, gracias a Dios, no. Claro que, bueno, podríamos considerarlos que esta enfermedad, bueno, este virus, el hecho de que
te daña el que lo tengas en tu cuerpo. Pues, como les mencionaba, o sea, te daña la cuestión respiratoria. Yo tuve necesidad de estar con oxígeno 8 o 9 días. Y ya ahora que sales, pues sales más delgado. A lo mejor ahorita la gente me dice, oye, no, pues tú estás igual. Pero no, o sea, ya me repuse. Sales, pues la masa muscular te reduce, si sales un poquito más débil. Y eso es lo que toca ahora salir, en cuanto a eso, pues echarle ganas, ¿va? Para una buena alimentación, saludable, y para poder, pues recuperarte al 100%, sobre todo por lo que te menciono, o sea, claro, la masa muscular, porque pues, si te sientes débil, no te sientes tan fuerte como pues, cotidianamente lo estabas anteriormente. Bien, tengo muchos mensajes. Nora González dice, la gente que anda afuera es irresponsable, no usan el cubrebocas, son los que deberían multar, no a los negocios, dice, van y multan al negocio, multen a la gente. Jonathan Rangel desde Salamanca, Guanajuato, dice que extraña Durango. Y tengo muchísimos mensajes de Todos Somos Allende, hashtag Todos Somos Allende, pero varios mensajes. Regreso con Ignacio Allende. Así es. Oye, se despertó una solidaridad, ahorita mencionabas, Adrián, que hubo también un tema de ataque social, pero a la vez también hubo un escenario de mucha solidaridad de gente que no es del pueblo, o que están viviendo, o que son del pueblo y que ya están viviendo en otras partes. Solidaridad que después ustedes expresaron a un pueblo de Pánuco de Coronado, también les llevaron allá apoyo. O sea, esto también ha despertado la unidad entre todos, ¿no? Sí, que ahorita que lo comentas, pues recuerdo y todavía me emocionan esas escenas, ¿verdad? De cómo recibimos mucho apoyo de las comunidades hermanas, de los representantes públicos, de nuestros paisanos, sobre todo. ¿Qué les llevaba a la gente? ¿Qué les llevaba a la gente? Despensa, pues verdura, fruta, carnes frías. La verdad que sí nos apoyos apoyaron. grandes y apoyos chiquitos. Así es. Lo que la gente podía. Sí, así sí es. Se sintieron cobijados, ¿no? Tanto sí, te digo, yo ahorita la sociedad. Recordarlo me emociona, ¿verdad? Y pues nosotros estamos muy, muy agradecidos y aprovecho el espacio pues para desde aquí decirle a todos ellos que muchas gracias. La gente de Ignacio Allende está muy agradecida, ¿verdad? Y pues como ahorita leía la frase de hashtag Todos Somos Allende, sí. se hizo famosa, ¿verdad? Y pues traspasó las fronteras donde pues se creó a través de un paisano de nuestro amigo Jaime Castellanos, se creó una cuenta ya en Estados Unidos y a la cual pues mucha gente se sumó y pues todo esto pues gracias a Dios nos ayudó a salir adelante, ¿verdad? ¿Cómo se vive ahora en Ignacio Allende? ¿Cómo cambió la vida de la comunidad? Ya estamos entrando en normalidad, pero una normalidad con precaución. Yo pienso que toda la gente ya está consciente del problema que vivimos, ¿verdad? Ahorita que tú nos decías que podíamos decirle a la sociedad que no cree, yo les diría que no se esperen a que tengan un caso en un familiar o que sean ellos mismos. Y yo pienso que deberíamos de actuar como si todos tuviéramos el virus, ¿verdad? Cuidarnos, tratar de cuidar al compañero, al amigo, y te digo, pues yo pienso que eso es lo que debemos de hacer, cuidarnos, porque yo así lo sentí en su momento, yo me sentía como que lo tenía y dije, bueno, pues voy a cuidar a mi familia, voy a cuidar a mis amigos, con la gente que convivo, ¿va? Entonces yo pienso que esta también sería una muy buena estrategia, que nos cuidáramos y que desconfiáramos también de todos, ¿verdad? Porque pues este virus, sabemos que mucha gente es asintomática, ¿verdad? Entonces, pues decirles que sí existe y que nos cuidemos, ¿verdad? Claro. Don Rogelio, pues a trabajar la tierra. Sí, esperemos ya, primeramente Dios, llegue la lluvia. Y como dijo el presidente, yo me fijaba, la gente de los pueblos nos ponían oraciones en las despensas que nos llevaban. Dios nos ayude, van a salir adelante, en los garrafones de pinol, nos ponían tanta oración que nos daban mucho aliento, todas las comunidades ahí aledañas. O sea, se queda uno admirado de tanta solidaridad que hubo con Ignacio Allende, y por eso, como dicen, yo le decía al presidente, como dice uno vulgarmente, vamos a devolver la copa, hay que ayudar a las comunidades, porque nosotros, pues sí lo vivimos muy feo ahí, era de no dormir en muchas noches, que nos hablaba la gente, que está pasando esto, que fulano anda afuera, que vayan a meterlo, pero sí hubo mucha solidaridad,
En el ejido también, gracias a Dios, los ejidatarios, yo tenía un mes y medio que había recibido el puesto, yo estaba recién llegado. Estrenado. Entonces ahí hay un recurso y los ejidatarios me dijeron adelante, aplícalo a las despensas. El pueblo se solidarizó al 100 y sí hubo muchas ayudas. Inclusive, como dicen en las redes, nos dieron muchos alientos porque en vez de nos bajaban las pilas, cuando yo andaba sanitizando toda la comunidad, que todavía no había el primer caso de fallecimiento, la gente seguía saliendo. Yo les dije, ¿saben qué? Párenle, vamos a pararle, la gente no entiende. Cuando subieron los casos, la gente se aisló y los mismos muchachos me decían, no, es que hay que seguirle dando, Ellos mismos se acercaban voluntariamente y quiero agradecer a ese equipo que anduvo adentro de las casas, anduvo en las calles y a los compañeros del banco. Hubo mucha solidaridad, entonces yo sí me quedé admirado que pues no le sabíamos a esto, pero gracias a Dios con la doctora, el presidente y yo nos organizamos muy bien y trabajamos muy bien y pues el pueblo nos ayudó mucho, como les digo, mucha resistencia, muchos pleitos, pero también gracias a Dios. Pero ahorita están con 0 casos activos, ¿no? Ahorita la comunidad está con 0 casos activos. Ya tenemos, gracias a Dios, cerca de un mes que salimos ya, el último caso desde que se dio ya salimos negativos. Y nos hemos mantenido, el cerco nos lo acaban de quitar, que antier, ¿verdad? De ahí de la vía nos lo acaban de quitar antier, pero sí nosotros le seguimos dando las recomendaciones a la gente. Si sale a Victoria, nomás a lo que necesite, llévese su cubrebocas y no lleve niños, siga cuidando. Nosotros seguimos trabajando con la gente y diciéndolos, ellos ya saben en el pueblo que esto no es un juego. Así es. La mayoría de la gente sabe que no es un juego porque lo vivimos en carne propia y perdimos familiares. Bien. Gente querida, gente que conocíamos. Entonces ahí, como dicen los compañeros, no jueguen con esto, porque no esperen. Todos tenemos un pariente que es mayor de edad, que está enfermo. Claro. Entonces a lo mejor dicen, yo estoy joven. Sí, pero tu pariente, tu papá, tu hermano, a alguien puedes llevárselo y sí puede afectarlo más fuerte. Fíjate, algo que me parece interesante, Antonio, perdón, rescatar esto que nos decía Rogelio. Todos, y nos decía también el presidente Adrián, todos nos sumamos y entendimos y reaccionamos como si todos estuviéramos enfermos y nos cuidamos. Claro. Y todos aplicamos las medidas. Esa es la muestra de que si la sociedad reacciona, si pone de su parte, los contagios se frenan. Así es, porque en Allende se logró. Sí hubo un brote familiar, pero no llegó el virus a otras familias. Exacto. Entonces queda este espacio. Ya hay un nuevo caso en Guadalupe Victoria. No es en Allende. Se reporta ayer, sí. No es en Allende, es en la cabecera municipal. Pero bueno, ya dada la experiencia, como lo dicen nuestros invitados, pues hay que cuidarnos y hay que desconfiar y hay que cuidar al del otro. O sea, es la manera en cómo se puede vencer finalmente que esto no se vaya a propagar más de la cuenta. Pues agradecer a nuestros amigos. Ahorita vamos a un segundo bloque. Tenemos a un especialista en salud mental que nos va a decir por qué no entendemos. Pero bueno, ya será en la siguiente parte del averiguadero. Quiero agradecer a don Salvador. Gracias, Salvador. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y felicitarlos por su programa. Gracias, Salvador. Y a todos somos Allende. Gracias, Adrián. Gracias, Rogelio. Gracias por la invitación a ustedes. Por venir a compartir esta experiencia para que la gente entienda un poquito más. Algo último, a mí me gustaría resaltar, he escuchado muchos comentarios, incluso a nosotros nos publican, ¿verdad? ¿Cuánto les pagan por decir que el COVID existe? Sí, ¿verdad? La teoría del complot. Sí. Exactamente, entonces, igual que dicen que ha habido gente que le han ofrecido dinero para que diga que murió por COVID. Entonces yo les digo, miren, esto es real. ¿Por qué? Porque en nuestra comunidad se hicieron más pruebas. Y si ellos dicen, es que al gobierno le están dando dinero por cada caso positivo, pues yo les digo que no, porque las demás pruebas que se hicieron, pues nada les costaba haber dicho que eran positivas. Claro. ¿Verdad? Todos estábamos aislados, ¿verdad? Entonces, pues desde aquí decirles que es verdad y hay que cuidarnos. Muy ¿verdad? bien. Muchas gracias. Gracias, Yo sí les quiero decir lo que me pagaron. 4 kilos que rebajé con el estrés y de andar en friega. Eso, el estrés de andar en friega. Y las mentadas que dijiste. Las mentadas de madre. Bueno, esa vamos. fue la paga. Gracias a nuestros invitados. Vamos a una pausa muy breve y regresamos ya con el especialista. Adelante.
hemos observado la situación del coronavirus desde que inició en China y veíamos imágenes de cómo estaba Wuhan, colapsado totalmente, una ciudad muy grande, y cómo después este virus fue colapsando otros países, Italia, España, Francia, Estados Unidos y desafortunadamente México. Hoy tenemos un gran número de casos, desafortunadamente muchas muertes, y a pesar de toda esta información, y ahorita que tuvimos aquí un invitado, un sobreviviente y gente de un pueblo que estuvo cuarentenado, a pesar de toda esta información, sigue habiendo gente que no cree o que se resiste a acatar las medidas sanitarias del cubrebocas cuando sales a la calle, de la sana distancia, cuando estás haciendo fila en algún lugar, el usar el gel antibacterial, el lavarte las manos, el desinfectar. O sea, hay gente que todavía se resiste y no lo cree. ¿Por qué? O sea, ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué explicación mental se tiene a este escenario? Y qué bueno que el día de hoy nos acompaña el director de epidemiología del Instituto de Salud Mental, a quien le agradezco muchísimo, a Daniel de la Rosa, que nos regale estos minutos para, no sé si exista una explicación psiquiátrica, psicológica, cultural, social, yo no lo sé. O nada más es lo que dijo la doctora, somos cabezones, necios. O somos cabezones, o como dicen por ahí algunas personas, disculpe la palabra, dicen, somos valemadristas. Sí. Daniel de la Rosa, ¿cómo estás? Gracias, director, por acompañarnos. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes y con su público. Y pues bien, yo creo que hicieron una pregunta muy importante, el por qué. ¿Por qué? No, y yo creo que muchos nos lo preguntamos y muchos quisiéramos una respuesta. Y mira, yo creo que mencionaron algo interesante, prácticamente es una mezcla de muchas cosas. Si bien es parte de la cultura, es parte de las creencias propias, es parte también pues de nuestra propia ideología como sociedad, ¿no? Sí. Sabemos que a raíz de esta pandemia, pues muchas cosas han cambiado y seguirán cambiando, y como lo han mencionado nuestras autoridades, entraremos a una nueva normalidad, que efectivamente es una nueva normalidad porque ya no volverá a ser lo mismo a lo que habíamos estado acostumbrados. Nuestros días no van a ser iguales ya. Ya no van a ser iguales, ¿no? Totalmente ha cambiado todo radicalmente, ¿no? Entonces, esto obviamente crea en la población pues un cambio emocional también, porque estamos hablando de que todos habíamos estado acostumbrándonos a una dinámica en específico, a actividades en específico, de repente llega esto y nos mueve, nos cambia, ¿no? Y de repente nos dicen, quédate en casa, no salgas, cuídate. Entonces la gente entra en una especie de pánico colectivo de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué me tengo que quedar en casa? ¿Qué va a pasar con mis actividades? ¿Qué voy a hacer? En fin, ¿no? Y se detonan muchas cosas como la violencia, como la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, y entramos como a dos extremos, ¿no? Un extremo es de la gente que, como bien lo menciona, no cree, ¿no? Dice, esto está muy alejado de nosotros, nunca nos va a pasar, esto solamente pasa en Europa, ¿no? Nosotros estamos en México, nunca nos va a pasar, y hay la gente que está en el otro extremo, ¿no? Y toma medidas totalmente exageradas y no quiero salir, no quiero que vengan a visitarme porque a lo mejor me van a pegar este bicho, como dicen coloquialmente, ¿no? Entonces, en esta parte, como usted lo mencionaba, a veces este valemadrismo que solemos decir, ¿no? Proviene precisamente a veces del cúmulo de información que estamos recibiendo cotidianamente, y que, pues ustedes no me dejarán mentir, a veces hay noticias que no son ciertas o noticias que parecen un poco exageradas. Entonces la gente entra en una especie de confusión de decir, pues bueno, entonces pasó esto o está pasando esto o qué onda, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no existe, entonces pues ya regreso a mis actividades. Como por ejemplo del cubreboca, ¿no? Sí, úsenlo, pero no úsenlo, pero sí los cuida, pero no los cuida. Y entonces la gente dijo, a la fregada el cubreboca. Sí, ¿no? Entonces entra como que esta ambivalencia de, pues a ver, defíneme, ¿no? Sí o no. ¿No? Entonces llega el punto en donde la gente entra a un hartazgo y dice, bueno, pues ya, pues, o sea, no lo uso, ¿no? Lo que han dicho unos, de algo nos vamos a morir. Ah, exacto. Y tenemos mucho esta mentalidad, ¿no? Sí, vemos un comportamiento diferente, director, dependiendo el país, dependiendo el continente. Tiene algo que ver la historia reciente que tuvo que vivirse como pueblo. No sé, por ejemplo, en Europa, unas guerras mundiales que tuvieron una repercusión muy fuerte, años incluso aislados, gente que estuvo escondida hasta en sótanos. Y en un pandemias México, muy fuertes también. También pandemias muy fuertes, ¿no? Y en un México donde a lo mejor no habíamos enfrentado esto, ¿no? No estábamos... Es un ejemplo muy importante, ¿no? Por ejemplo, las guerras en donde, por ejemplo, la comunidad judía tuvo que aislarse sobre todo para salvar la vida, ¿no? Sí, esconderse. Y estamos hablando, conocemos casos de gente que hasta duró años escondida sin poder salir, ¿no? Y lo que pasa es que
realmente nuestra sociedad no está preparada para crisis tan grandes como la que estamos viviendo en estos momentos. Y como les digo, la cuestión cultural a veces es un poco difícil de manejar por las autoridades, ¿no? Sí. Hay un vacío de una formación, ahorita decía, no estamos preparados para una crisis. Hay un vacío en la formación mental del ciudadano, del mexicano. Nos enseñan de niños matemáticas, nos enseñan posiblemente español, nos llevan al doctor si nos duele la muela. Hay un vacío de formación mental para enfrentar cualquier tipo de crisis. Sí, no, más que vacío existe un estigma, ¿no? Un miedo a ver la cuestión emocional, tenemos a descuidar nuestra salud emocional y como lo dices, ¿no? A veces es más fácil que yo vaya al doctor por un dolor de estómago, por un dolor de brazo, de pierna, pero cuando me siento triste, cuando me siento desesperado, cuando siento que ya no estoy funcionando normal, tengo a veces miedo de consultar a un psiquiatra, de consultar a un psicólogo, y tenemos esta conducta que usted lo mencionó hace ratito, ¿no? Solito se me quita, al rato se me quita, se me va a pasar, y estamos en esta pandemia y dicen, pues de algo me he de morir, ¿no? Así es. Y entonces esto quiere de algo me he de morir. Muchos dicen, de algo me he de morir. Entonces esto quieran que no, pues se contagie colectivamente, ¿no? Y empezamos a ver de, pues si mi vecino no se cuida, si yo lo veo muy bien, no le ha pasado nada. Y es este punto también de como no lo vemos tan cerca, no lo vivimos con alguien tan querido por nosotros, tan cercano como nosotros, no le damos la importancia ni la seriedad que nosotros, que requiere, ¿no? Yo veía hace un momento el testimonio que daba el anterior invitado, él decía, pues bueno, es que hasta que yo lo viví, yo no pensé que existiera o mi familia no creyó que existiera, hasta que ya vivimos el problema muy de cerca, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchas personas, ¿no? ¿Qué pasa? Ay, perdón, ¿qué pasa con los extremos? Ahorita decías, tenemos extremos de quienes sí les vale y andan por la vida como si nada, y tenemos el otro extremo de quienes están a piedra y lodo, no quieres que se te acerque nadie, como lo decías, que nadie te visite. ¿Qué tanto se ha disparado en este momento el tema de los trastornos de salud mental derivados del confinamiento, derivado incluso del exceso de información, como bien lo mencionabas, Daniel? Mira, esto que te digo del exceso de información, de por sí ya teníamos muchos problemas de ansiedad y de depresión que son prácticamente los problemas de salud mental más cotidianos en nuestra sociedad y muchas de las veces son tardíamente diagnosticados y con tratamientos ya muy tardío por precisamente este estigma del que estamos hablando, ¿no? Entonces ya cuando llega esta pandemia, nos dicen quédate en casa, mucha gente, ustedes lo saben, perdió su trabajo, tuvieron que dejar sus negocios, empezaron a tener problemas económicos, empezó a generarse la violencia dentro de casa, porque ese también es otro punto muy importante. Entonces, toda esta ansiedad, esta depresión, pues fue aumentando mucho más, ¿no? Sobre todo porque pues, la población dice, bueno, es que ¿qué va a pasar después, no? O sea, ¿cuál va a ser la nueva normalidad? ¿Qué cambios va a tener mi vida? ¿Qué cambios va a tener mi comunidad? ¿Cómo tenemos ahora que reaccionar ante lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto dispara muchísimo la ansiedad y la depresión. ¿Cuál es el reto que tiene una familia, esta nueva normalidad, psicológicamente hablando? Cómo tratarlo con nuestros hijos adolescentes y cómo abordarlo con nuestros niños que están ante este estrés y hasta esta incertidumbre, porque el niño ya no fue a la escuela, el niño está en casa, el niño no sale, el niño no pasea, pasó el cumpleaños, no se lo celebraste. Y ellos también generan trastornos, generan más ira, más desesperación. ¿Cómo hacerlo familiarmente? Mira, efectivamente crea más desesperación en este sentido de que la cotidianidad cambió, ¿no? Sí. En cuanto a los niños, a los adolescentes, el hecho de ya estar tomando clases en casa, de que no habían estado preparados para tomar clases en línea, ¿no? Muchos a lo mejor tuvieron que aprender a manejar ciertas plataformas, tuvieron que aprender a manejar desde la computadora, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que lo ideal es que socialmente estemos conscientes de lo que está pasando, de que definitivamente vamos a entrar a un cambio totalmente radical y tomarlo con mucha conciencia, ¿no? Sobre todo, basarnos en la información que es fiable, que es confiable y sobre todo hacer caso de las medidas sanitarias, que es algo muy importante. Y yo creo que estas medidas que hemos estado escuchando del lavado de manos, del uso del cubrebocas, del sanitizar nuestros hogares, de limpiar a lo mejor nuestro calzado, como lo vemos en muchas empresas, negocios, yo creo que eso ya va a ser parte de la nueva normalidad. Pero ¿cuánto vamos a tardar, director, en entenderlo esto? Usted
¿Hay alguna estimación de cuánto tardará el mexicano en adaptarse a una nueva normalidad? Y en ese tiempo que nos vamos a tardar, va a haber más contagios y va a haber más muertes. ¿Cuánto tardaremos? Sí, mira, lo importante es que la población de cierta manera comprenda que esto no va a acabar de hoy para mañana, va a ser un proceso largo. No podemos hablar de días, de tiempo en estima, pero va a ser un proceso largo y permanente en el que vamos a tener que acostumbrarnos a este cambio y a cuidarnos y a cuidar a los otros, ¿no? Así es. ¿Y cómo va a ser esta transición, director? Porque bueno, ahorita nos dicen quédate en casa para evitar que te enfermes. Y veía por ahí que hay un síndrome, el síndrome de la cabaña, de protección. Entonces, mucha gente ahora tiene miedo de salir porque se me voy a enfermar. ¿Cómo va a ser esta transición? ¿Cómo dejar de lado esos temores y estas nuevas situaciones que se están generando en el sentimiento de seguridad de tu casa y luego tener que salir a esta nueva realidad? Lo dijo el presidente, pierdan el miedo. Así es, salgan, pero lo dice así muy fácil. Y uno dice... Así ya está creda. Sí, así como que muy sencillo, ¿no? Pierdan el miedo y salgan, regresen a esa libertad. Exacto. De ser libres, ¿no? ¿Cómo hacer esta transición? Yo creo que ese es un trabajo muy grande lo que nos queda a nosotros las autoridades, en precisamente trabajar en reeducar a la población, en psicoeducarlos, en lo que a partir de este cambio es lo que van a tener que hacer. Porque pues definitivamente no podemos inculcar el miedo en la población, no podemos permitir que pues el miedo reine en las personas y los paralice totalmente, ¿no? Sino que ellos realmente conozcan la realidad, sepan qué pueden hacer y cómo pueden cuidarse. Y eso pues obviamente va a ser un trabajo muy arduo, muy largo, el que vamos a tener muchos sectores del gobierno, sobre todo del sector salud, ¿no? Así es. Bueno, pues mira, interesante sin duda alguna. La gente acude a la consulta, llama al especialista en este momento y le dice, oiga, me está llevando en la casa porque tengo mucho miedo, porque estoy desesperado, porque me siento muy deprimido, porque no quiero vivir ya. Hay quienes ante el temor del COVID también a nivel mundial han determinado quitarse la vida. Suicidio. Sí, claro. Te digo, hay muchos problemas de salud mental que han ido aumentando, sobre todo la depresión y la ansiedad. De hecho, en el Instituto de Salud Mental pues tenemos nuestra línea de atención en donde pues bueno, tratamos de informar a la población sobre qué tipo de atención pueden recibir dependiendo de sus necesidades, a dónde pueden acudir, dónde pueden recibir atención, información general de qué pueden hacer durante esta pandemia, qué cuidados pueden tener, aparte de, pues incluso hemos tenido Facebook Live, donde hemos promovido temas de salud mental para que estén al alcance. ¿Cuál es su página y a qué teléfono les pueden marcar? Mira, la página de Facebook es ISISMED Durango y el teléfono es 811-5690. Ahí pueden comunicarse con nosotros de lunes a viernes para cualquier duda o problema relacionado con la salud mental que tengan, pues bueno, nosotros les podemos dar la información necesaria. Queda claro que los gobiernos tendrán que invertir lo necesario para el tema de salud mental, que ya no sea un tema como relegado dentro de lo que ofrecen las instituciones de salud. Hoy la situación ha cambiado totalmente y solamente a través de... Debe ser una prioridad de la formación desde las nuevas generaciones, las actuales generaciones, y deben estar muy presente este trabajo para entender este nuevo mundo. Entonces, esperemos que sí inviertan más ahí en los presupuestos. Debemos de fomentar y como sociedad quitar también las etiquetas, los tabús, y no decirle a alguien, es que vas al psicólogo porque estás loco, porque hay que quitar esos tabús, esas etiquetas que también limitan el que haya una atención oportuna. Bien, nos queda un minuto de programa y yo sí le quiero preguntar al director Daniel de la Rosa, ¿por qué la gente compró tanto papel del baño de ahora? No entendí nada de eso. Yo creo que nadie entendió. Hay gente que tiene papel de baño en su casa acumulado en torres y no sé cuánto les va a durar. ¿Por qué la gente compró? Es precisamente esos extremos de que les hablaba, ¿no? Llega la gente entonces que entra en pánico exagerado, dice, pues vamos a comprar todo lo que se pueda, ¿no? Pero papel de baño. Y fue raro ver la escasez de papel de baño, de sanitizante, de gel antibacterial, cuando pues todavía no sabíamos gran cosa de lo que estaba sucediendo, ¿no? El pánico.
El pánico. Es que si te quedas sin papel de baño y entras en Oye, pánico. pues es que ahorita tienen torres porque ya todo lo demás que compraron se lo comieron en los primeros 2 días del confinamiento. También la comedera se ha disparado. Así es. No, Bien. con Va a parte de ser la otro ansiedad, gran problema. el la sobrepeso obesidad, también. el descontrol de enfermedades Así también crónicas, ¿no? Así es. ¿no? Pues muy agradecidos con el director de Epidemiología de Salud Mental, Daniel de la Rosa, que haya estado con nosotros en este espacio. Así es. Y Muchísimas gracias. repetimos, muy importante cuidarse física y mental y espiritualmente. Así es, hay que trabajar en eso, la comunicación en la familia también tiene mucho que ver, Así es. platicar, sacar, externar lo que se siente, ¿no? Si me permiten nada más Adelante. rápidamente, yo creo que una recomendación muy importante de lo que pueden hacer en casa es ir buscando actividades en donde puedan convivir toda la familia, actividades recreativas, porque aún estando en casa podemos hacer muchas cosas Así es. y cosas saludables que pueden favorecernos a mitigar un poco esta incertidumbre, esta ansiedad, y a veces hay que descansar un poco de tanta noticia que nos bombardean y nos bombardean, y genera mucho más esta confusión. Y si me permiten hacer una corrección de la página de Facebook, es Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, Bien. así completo lo pueden ¿El encontrar. exceso de información sí enferma? ¿Perdón? ¿El exceso de información sí enferma? Claro, nos provoca más ansiedad. Sí, andamos como locos. Instituto de Salud Mental de Del Durango, Estado de ahí Durango, está en redes sociales. todos lunes, miércoles y viernes, Bien. los Facebook Lab a las 10 de la mañana. Ahí los esperamos con variedad de temas en salud mental, y el teléfono 856-90. Muy bien, Bien, muchas gracias, gracias. director. Gracias, Brenda. Gracias, Antonio, y esperemos que la gente entienda. Ya si con esto no entiende, ¿qué más? Ya dijo el secretario. ¿Cómo les explicamos? ¿Cómo les decimos? Por favor, quédense en casa. Decían algo muy importante nuestros panelistas, Daniel. Si quieren a su familia, si se quieren ustedes, quédense en casa, por favor. Quédense en casa. Usted es una nueva normalidad, una realidad con factores diferentes, pero hay que adaptarnos para salir adelante. Gracias, esto fue El Averiguadero.